Muy bien, correcto, exactamente. La distancia que recorre el coche mientras el conductor reacciona. Y normalmente depende siempre de nuestro tiempo de reacción, ¿vale? Entonces, nosotros se supone que cuando nos plantean estas preguntas en tráfico es porque parten de la perspectiva de que tú vas conduciendo tranquilamente y de repente tienes un imprevisto, bien que te cambia un semáforo y no te habías dado cuenta, bien que el conductor del coche de delante pega un frenazo inesperadamente, o incluso que se te cruza un jabalí, que sería algo muy frecuente aquí en Galicia. Entonces, en ese momento hay que actuar de forma rápida y, en principio, cuando se plantea esto, solo se habla de que la reacción va a ser pisar el freno, que en la vida real puede variar, pero aquí vamos a ceñirnos a lo que la DGT quiere plantear, que es reacciono, piso freno. Cuando pise el freno se acabó el tiempo de reacción y la distancia de reacción. Bien, otra pregunta sencillita. ¿Qué factores influyen en el tiempo de reacción? Perfecto. Ya sabía yo que estas las sabías también fácilmente. Vale, muy bien. Y otra que se repite muchísimo en examen. ¿Cuál es el tiempo medio que considera la DGT que sería la reacción de una persona? Sí, ya Izaskun se la sabe muy bien, entonces ya te afirma y te corrige ya. Claro que sí. Es exactamente 0,75 segundos o 3/4 de segundo, ¿vale? Insisto en que esto es lo que la DGT considera, ¿vale? También esto significa que hay personas cuyo tiempo de reacción es de medio segundo y otras, la mayoría, que es de un segundo. Por eso sacan esa media. Vale. ¿Qué elementos van a influir en nuestro tiempo de reacción? Vale. Todo lo que altere nuestra capacidad psíquica o nuestro estado físico. Es decir, alcohol, drogas, fatiga, cansancio, alimentos. ¿Cambié la pantalla? Sí, sí cambié la pantalla. O quizás con ya tardabas en tener problemillas, ¿eh? Pues nada, dale, date un paseo afuera y vuelve a entrar. Pues sí. Bien, entonces, como estaba diciendo, tenemos factores influyentes en el tiempo de reacción de toda persona. Alcohol, drogas y medicamentos principalmente. Luego, fatiga, cansancio, estrés. ¿Vale? Entonces, de las drogas, recordar que hay una diferencia entre drogas legales y drogas ilegales. Es decir, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos se consideran drogas legales. Y luego estarían las ilegales, es decir, la marihuana, la cocaína, el crack, el éxtasis, la heroína, ¿vale? Y dentro de las ilegales, eh, recordar que las hay depresivas o estimulantes,
¿vale? Depresiva como la marihuana, estimulante como la cocaína. Bien. Alcohol. Repito las tasas, sobre todo recordar siempre los dos tipos de obtención de las pruebas de alcoholemia, que puede ser en sangre a través de análisis o en alcoholímetro a través del aire respirado. Si hablamos de noveles y permisos profesionales, en sangre 0,3 gramos por litro, en aire 0,15 miligramos por litro. Si hablamos de los permisos que ya tienen más de 2 años de antigüedad, A1, A2, A y B, sería ya 0,5 gramos por litro en sangre, 0,25 miligramos por litro de aire respirado. Bien. Vale, vamos con otra pregunta un poquitín más complicada. A ver, además del estado psicofísico del conductor, ¿qué otro factor podéis afirmar que influye en la distancia de reacción? Bien, bien, bien. Haskell, replantéate la respuesta. ¿Eh? A ver, claro. Según vamos en un vehículo que siempre va en movimiento, tenéis que tener en cuenta que según la velocidad recorremos más o menos metros. Entonces, si yo voy por una autopista autovía a la velocidad máxima permitida de la vía, que serían 120, por cada segundo estoy recorriendo 32 metros de distancia. Claro, si voy por una travesía cuya velocidad máxima genéricamente hablando sea de 50, la cosa cambia muchísimo, porque por cada segundo estoy recorriendo aproximadamente 13 metros. Bien, con lo cual, si voy a 50, eh, en el tiempo medio de reacción, que serán 0,75 segundos, he recorrido con el coche más o menos unos 10 segundos, 10 metros. Pero si voy por autovía o autopista, en el mismo tiempo medio de reacción, 0,75 segundos, he recorrido aproximadamente 28-29 metros. ¿Vale? Entonces, según vaya más rápido o menos rápido, tengo que tener en cuenta que mientras yo reacciono, recorro más o menos metros. Vale. Otra preguntita, deductiva. A ver, si estamos conduciendo con niebla espesa, ¿nuestro tiempo de reacción qué pasaría con él? Claro que sí, Miguel, replantéate esa respuesta. A ver, el hecho de que haya niebla y veamos menos, nada tiene que ver con nuestro tiempo de reacción. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay niebla? Pues claro que el obstáculo vamos a verlo más tarde. En vez de verlo con anticipación,
¿Qué va a ocurrir? Que el obstáculo vamos a verlo cuando ya casi lo tengamos encima. Pero el tiempo de reacción, recordar que comienza cuando vemos el obstáculo, nunca antes. Ok. Vale, vamos a otra preguntilla de deducción. ¿Es lo mismo tiempo de reacción que capacidad de reacción? Exacto. No es lo mismo, ¿vale? La capacidad de reacción es la predisposición de mi estado de voluntad. Por ejemplo, si yo tengo que cargar unos pesos, mi capacidad de esfuerzo para poder mover esos pesos es algo diferente al tiempo de reacción. ¿Vale? La capacidad tampoco se mide en segundos. ¿Vale? La capacidad se mide en la predisposición. O estoy poco dispuesto o estoy muy dispuesto. Vale. Otra pregunta deductiva. Cuando estamos bajo la influencia de alcohol, drogas, etcétera, el tiempo de reacción, ¿qué le ocurre? Bien, Miguel y Lucía. Quizás con replanteate esa respuesta. Milagros, cuidado. A ver, el tiempo de reacción, que os quede claro, ¿vale? Nunca disminuye, jamás, pero sí aumenta. Cualquier cosa, cualquier elemento que os afecte y os altere el estado del cuerpo, el estado de la mente, va a hacer que ese tiempo de reacción aumente. Entonces, pasaremos de reaccionar en 0,75 segundos a reaccionar en un segundo, segundo y medio o incluso mayor tiempo. ¿Vale? Vale. Y ahora otra pregunta deductiva. Y bajo esos efectos de droga, alcohol, etcétera, ¿qué pasa con la capacidad de reacción?
Exacto. La capacidad siempre va inversamente proporcional al tiempo. Es decir, el tiempo siempre aumenta y la capacidad siempre disminuye. Vale, seguimos en el siguiente punto. Cuando finaliza el tiempo de reacción y si nuestra decisión ha sido frenar, en el momento que ponemos el pie en el freno, comienza la distancia de frenado, ¿vale? Y la distancia de frenado finaliza cuando el vehículo se detiene. Si sumamos la distancia de reacción más distancia de frenado, obtenemos lo que se llama distancia de detención. Y se llama distancia de detención precisamente porque se considera que es una maniobra de la circulación involuntariamente a nuestra decisión. Es decir, todo lo que sea detención forma parte del tráfico rodado, con lo cual es algo obligado. Vale. Primera pregunta básica sobre la distancia de frenado. ¿Qué factores influirían en esta? Exacto, la B, ¿vale? Entre otros, los factores que nos van a marcar esa eficacia a la hora de frenar va a ser cómo se encuentra el pavimento. Si está seco, si está mojado, si es un pavimento rugoso, si tiene baches, si hace mucho calor y hay partes del asfalto que se están derritiendo. Aquí ahora tenéis en pantalla todos los factores que influían en la distancia de frenado. Por un lado está lo que acabo de comentar, el pavimento. Luego, por el otro, tendríamos el estado del vehículo, cómo está de frenos, cómo está de ruedas, cómo están los amortiguadores, principalmente. Y luego el tercer factor sería la velocidad. ¿Por qué? Porque cuanto más rápidos vamos, más espacio necesitamos para frenar el coche. Bien, una pregunta sencilla e importante. Los amortiguadores gastados, ¿qué efecto crean sobre la distancia de frenado? Disparidad de criterios, ¿eh? A ver, vamos a ver. Unos amortiguadores gastados
Primero, provocan que al frenar el peso del vehículo recaiga sobre el eje delantero. ¿Vale? Sí, sí, es lunes, se nota. Entonces, ¿qué sucede cuando el peso del vehículo recae sobre el eje delantero? Pues ese eje se sobrecarga, con lo cual a los frenos delanteros le vamos a proyectar mayor esfuerzo que el que realmente harían en condiciones normales. ¿Vale? Y encima el eje trasero tiene un efecto de despegue del pavimento, con lo cual la adherencia de los neumáticos se reduce, pues el contacto con el pavimento es menor y encima corremos el riesgo de que las ruedas se bloqueen con más facilidad. ¿Todo esto cómo se traduce en una distancia de frenado? Pues que la distancia de frenado, como correctamente puso ahí Lucía y Eligio, va a ser mayor, ¿vale? Siempre va a ser mayor. De hecho, si partimos de las cifras que nos dé el fabricante para las distancias de frenado, ¿vale? El fabricante de todos los vehículos hace unas pruebas de esos vehículos para dar unas cifras sobre cuántos metros necesita el vehículo para frenar a distintos kilómetros. Suele ser a 50 por hora, a 80 por hora, a 120 por hora. Entonces, a partir de esas cifras, que son las mejores cifras que se pueden obtener, ¿vale? Porque el fabricante siempre saca esas cifras con los amortiguadores nuevos, con las ruedas nuevas, el asfalto normalmente en buen estado, ¿vale? No hay desgaste de vehículo, el vehículo también está nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la mejor cifra que se puede obtener. Y a partir de ahí, todo lo que sea aumento de esa distancia de frenado es provocado o bien por el envejecimiento de alguna pieza del coche, de las fundamentales, que serían ruedas y amortiguadores, o bien por el estado del asfalto, ¿vale? O inclusive por el mismo estado del sistema de frenos. También los frenos desgastados, frenos desequilibrados, ¿vale? Todo eso influye en que la distancia sea mayor que la que marca el fabricante en sus mejores condiciones. Vale. Y ahora preguntillas que se repiten muchísimo. A ver, ¿hasta cuánto puede aumentar la distancia de frenado sobre hielo o nieve?
Ahora me oís perfectamente bien. Sí, sí, ya me oís. No me oís porque no estaba hablando. Claro, ya está, ¿ves? Bien, vale, pues como decíamos, la respuesta correcta. Sobre hielo o nieve, la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces más. Perfecto. Vale. Eh, Ahora, sobre agua. ¿Hasta cuánto puede aumentar la distancia de frenado sobre agua? Sí, sí, mi micro tiene vida propia. Sí, 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 voy a tener que mirar eso. La cisterna que volcó el viernes. No. ¿Dónde? Anda. En la rotonda del Rías Baixas volcó una cisterna. Bueno, impresionante. Ya tendría que ir bien pasado de velocidad. Sí, 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 seguro que iba despacio, sí. Sí, sí. Ah, pues no me coincidió pasar por allí. Ya, pero en todo el día, como no... La verdad es que fue uno de esos días que no toqué esa zona, entonces por eso no me coincidió. Sí, sí, espectáculo seguro. Sería impresionante. Menos mal que no perdió la carga. Menos mal. Porque entonces sí que la monta. Bueno, pero el gasoil seguramente sería del propio motor, más que nada. Claro. Bueno, cosas de los imprudentes o inconscientes. Mm. Bien, atentos que hacemos un resumen de la distancia de frenado, que estas son preguntas que se repiten muchísimas veces, ¿vale? Recordar que con lluvia la distancia puede ser hasta el doble. Con hielo o nieve hasta 10 veces más, ¿vale? Y luego, algo muy, muy básico. Si la distancia de reacción aumenta, la distancia de detención aumenta. Si la distancia de frenado aumenta, la distancia de detención también aumenta. ¿Ok?
¿Esto está entendido? Vale. Y ahora una pregunta que la voy a escribir en el chat para que esté clarita. A ver, bien, 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 perfecto. Muy bien. La estancia de detención nunca nos la saltamos, ¿vale? Que quede claro. La estancia de detención es algo que, vamos a decir, que es siempre en función de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Es distinta para cada momento y es un resultado nada más. Mientras la distancia de seguridad es la gestión que todo conductor debe hacer en cada momento para cada situación, para que en situaciones o ante imprevistos pueda tener suficiente espacio como para detener su vehículo sin golpear con el de delante. Entonces, nunca hay justificaciones cuando alcanzamos a un vehículo por detrás, puesto que significa que de alguna forma nos hemos saltado la distancia de seguridad. Por eso golpeamos. Vale, queda clarísimo esto. Sí, sí. Siempre se hace cargo de eso el que dé por detrás, ¿eh? No, no. Si tú golpeas por detrás, siempre te van a hacer responsable. Da igual, os puedo asegurar. A ver, espera un momento. Sí, se mete rápidamente, vale, Jacobo, pero en cualquier caso el problema es que si tú le das por detrás, aunque se haya metido delante tuya, ¿vale? Si tú le das por detrás, te van a hacer responsable a ti, ¿vale? Otra cosa es que el golpe fuera de lado. Entonces, si te golpea de lado, se ve claramente que se está metiendo eh, contra ti y tú no puedes hacer nada. Pero si ese conductor se va a meter delante tuya, aunque sea eh, a una distancia muy corta, eres tú el que tiene que tomar la decisión de frenar y aumentar la distancia de seguridad. Muy bien, perfecto. Vale. No, no, ya estoy aquí, ya estoy aquí.
Estaba repasando por si faltaba algo, pero no. La clase de hoy está finalizada. ¿Alguna duda sobre todo lo que hemos visto? Ay, Miguel, buena pregunta y buen planteamiento. A ver, en principio ahí es el conductor ese el que tendría que hacerse responsable. Y lo digo en principio, ¿vale? Porque, ¿qué sucede? De alguna forma, eh, acabarías probablemente en juicio si él se niega, ¿vale? ¿Qué pasa? Por ciertas pautas del golpe se puede saber quién impactó contra quién, ¿vale? Por la forma de golpe. Y después otra cosa es si tienes un testigo que ciertamente confirme que fue el otro conductor el que estaba dando marcha atrás, pues ya sin problema. Sí. Capacidad de reacción siempre disminuye. No, no. Bien, está bien escrito, sí. Siempre disminuye, la distancia siempre aumenta. Correcto. Bien escrito. Vale, ¿alguna duda más? Bueno, que sepáis que para cosas importantes, la Guardia Civil tiene un departamento de investigación de accidentes. Gracias, Izaskun. Sí, pero normalmente suelen utilizarlos cuando hay lesiones personales, bien, accidentados con invalidez o muertes, entonces sí, si no, no suelen aplicarlo. Si no, lo que te envían es el coche de atestados y punto. Muy bien. Pues nada, nada, venga, aplicarse, que hay que sacar este teórico ya de encima.